Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, ¿qué tal? Voy a hacer la videocrítica con spoilers avisados de la película Avatar, el sentido del agua, de James Cameron. Antes de nada, esto es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine y Acción Televisión también. Es un mensual que podéis encontrar en los kioscos, que también podéis pedir a la dirección que os van a poner en este mismo vídeo y demás, ¿vale? Y aquí tenemos, por ejemplo, pues las fichas de actores de televisión, que es algo que llevamos todos los números, porque nosotros trabajamos parte del material informativo de la revista a través de coleccionables y demás. Tenemos pósters, entrevistas, noticias, reportajes, opinión, crítica, estrenos, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a hablar de Avatar, el sentido del agua. Es una película de 5 estrellas y lo remarco ahora ya al principio para que quede claro. Y en varias ocasiones últimamente en algunos vídeos estoy diciendo que las 5 estrellas, sacarme a mí 5 estrellas cuesta ya mucho. Pero esta es una película plenamente de 5 estrellas, muy superior a la primera, superior en un factor que era esencialmente el talón de Aquiles de la primera, porque indudablemente Avatar, tanto como ahora es esta, pues suponía un progreso de carácter tecnológico y una especie de inmersión total en el mundo del 3D, en el mundo de Pandora, y eso no se lo negaba a nadie. Era un gran avance tecnológico y era una obra maestra desde el punto de vista de la tecnología, efectos visuales, animación, captura de movimiento, etcétera. La primera Avatar. Esta es todo eso, pero multiplicado por 3. ¿Por qué? Pues porque han pasado 13 años, la tecnología la ha hecho avanzar el propio James Cameron y su equipo de técnicos y de pensadores en ese laboratorio que se ha montado de investigación del progreso de la imagen, que es lo que ha estado haciendo, entre otras cosas, aparte de esta película y otras 2 más que vendrán, y 2-3 más que vendrán, aparte de ser superior a la primera, ya digo, es superior a la primera sobre todo en un tema que era el gran talón de Aquiles de la primera. Y el gran talón de Aquiles de la primera era el guión. Aquí el guión es un guión. El guión es un guión. El guión está trabajado, los personajes están muy bien diseñados, están bien desarrollados. Tiene un hallazgo esencial para mí, o sea, una aportación esencial que no se tenía tan presente en la primera película. La primera película era una historia de un protagonista, Jake Sully, que llegaba a la luna de Pandora y que allí pues tenía una aventura de inmersión en lo nativo. Pero aquí no, aquí lo que estamos tratando es otra cosa, es una historia sobre la familia y por lo tanto tenemos un protagonismo absolutamente colectivo. Y ese protagonismo colectivo es lo que hace que la película sea mucho mejor. Dura 3 horas y 12 minutos, es cierto, y no se nota. Las primeras 2 horas y cuarto ni te enteras. Y en los últimos, lo que queda de recorrido, la siguiente hora prácticamente que queda de recorrido de la película, tampoco la notas porque es todo acción, acción, acción trepidante. Y podemos decir que con todo este planteamiento, Cameron vuelve a ser el James Cameron de Terminator, vuelve a ser el James Cameron de Aliens el regreso, vuelve a ser ese James Cameron que algunos piensan que lo abdujeron en algún momento. Este hombre vuelve a ser, aparte de que tiene su película Avatar, el sentido del agua, tiene autocitas continuas para todo aquel que quiera verlas, autocitas a Aliens el regreso, no diré cuándo para no hacer spoiler, autocitas a imágenes que son Terminator, que es Cameron citando a Cameron, autocitas a Titanic en la parte final sobre todo, autocitas al final de Aliens el regreso, que son salen por sí mismas, no tengo que hablar más de ellas, que también están en el tercer acto. Es una autocita constante, ¿no? Entonces, y por supuesto a Abyss, que es una película que le sirvió de mucho, supongo, para ir articulando lo que quería hacer. La película tiene mucho mejor guión. No, el guión no es solo de James Cameron, y eso, Cameron en los guiones siempre ha sido flojo, ¿eh? Las propuestas de James Cameron, si tenían un talón de Aquiles, era el guión.
Y aquí tenemos a Rick Jaffe y Amanda Silver, que están con él en el guión. Evidentemente la historia es suya, es de James Cameron, pero tiene estos dos guionistas que han conseguido hacer un desarrollo de personajes con un arco muy completo, darle todo el peso que necesita el personaje del antagonista. El antagonista no está puesto ahí para ser el malo de la película, ni mucho menos. Tiene un arco de desarrollo y hacerlo con pinceladas muy breves porque tiene muchos personajes y, aunque parezca mentira, 3 horas y 12 minutos se hacen cortas. Se hacen cortas. Y desde aquí digo ya que lo que dijo James Cameron cuando le preguntaron cuándo iba a poder la gente, si iba a haber un intermedio o algo para que la gente pudiera ir al servicio, y dijo, no, lo que vas a hacer es ir a verla 2 veces y la parte que te has perdido la vas a ver en la siguiente vez. Y parecía una chulería y tal, pero la realidad es que yo apostaría que esta es una película que vamos a ver varias veces, que además la vamos a ver en el cine, es importante. Es una película que vamos a ver en el cine porque aquí se acabó la fiesta, amigos. Esta película hay que verla en el cine, hay que verla en 3D, hay que verla en 3D. No cometáis el error, vamos, el error, para mí sería un error ir a verla en 2D, ir a verla en 3D. De verdad, es una inmersión desde la primera secuencia en la selva, que de repente estás en la selva. En fin, vuelvo al tema del guión antes de entrar en spoilers. El tema del guión... yo lo voy a explicar de una manera muy sencilla. En la primera película el guión era flojo, el guión era prácticamente casi un boceto, con no demasiado, había un montón de desarrollo de Pandora, un montón de desarrollo, pero el guión era flojo, decíamos, lo hemos dicho muchas veces, es Pocahontas con un despliegue brutal de efectos visuales y de avance tecnológico y demás, pero la historia es un argumento, es una sinopsis de Pocahontas. Aquí no ocurre eso, pero sí que es cierto que aquí está trabajando James Cameron una historia que enlaza más. A mí me ha recordado mucho el Tarzán de Edgar Rice Burroughs. Continuamente Jake Sully se nos ha convertido en un Tarzán, y diría que es una de las mejores adaptaciones de Tarzán. En una parte de su historia hay un Korak suelto por ahí muy interesante, conflictivo, un descastado, el tema de los descastados, el tema de la familia, el tema de la lealtad, el tema de las generaciones. Eso está muy bien servido por el guión de la película. Y aparte de eso, pues tenemos una inmersión absoluta en Pandora, hasta el punto de que, como digo, hasta el propio antagonista tiene un arco de desarrollo interesante, pero es que todos los personajes tienen un arco de desarrollo interesante, y una cosa que está muy bien hecha es el juego con la generación de relevo. Es decir, aquí no tenemos un protagonista, Jake Sully y lo que le rodea, sino que aquí protagonistas son todos. Neytiri tiene sus momentos de Valkyria absolutamente terroríficos. Tenemos toda esta otra tribu del agua desarrollada con un posible desarrollo posterior mucho más amplio, pero su mundo está plenamente desarrollado en la película. Y tenemos uno de los hijos de Sully que adquiere un protagonismo central en la película y que tiene incluso una historia de desarrollo con uno de los animalejos del lugar, que no voy a decir más para no hacer más spoilers, en este territorio sin spoiler, ¿de acuerdo? Entonces, estos son claves generales, que el tiempo no se nota, de verdad que no se nota nada, que yo no era un convencido, que yo decía, como no tengo un buen guión, un guión fuerte, el guión lo tiene perfectamente fuerte. Es una película de acción trepidante, con contenido, con un mensaje ecologista que manifiestan algunas imágenes, por ejemplo, las imágenes de la primera inmersión de los Sully en las aguas, con los bichos que hay por allí y tal. Es una declaración de amor de James Cameron a los océanos, al agua, a los ríos, al mar, al elemento agua de nuestro planeta, y es también una declaración digamos de referencia para el tema del sentir ecológico, ¿no? De cómo hay que cuidar especies y demás. Y aparte de eso, decía Tarzán, pero también hay otra cosa que ha hecho James Cameron con esta película, y ya con esto me voy a meter en territorio spoiler. Otra cosa que ha hecho James Cameron con esta película es que en realidad le ha dado la vuelta a la tortilla del western, porque ha contado la historia desde el punto de vista de los nativos, de las primeras naciones, que sí que es Pandora, que sí que es una luna de un planeta lejano, que sí que estamos hablando de ciencia ficción, pero esto es un western con un despliegue visual apabullante, pero que además te está contando la historia desde el punto de vista no de los, vamos a llamarlo así, no de los anglosajones, de los blancos, sino
de la historia de las tribus que se enfrentan a esos invasores. Y en ese sentido tiene un puntito de, aparte que hay un momento Shakespeare del antagonista, un guiño a Shakespeare del antagonista, Yorick, con la calavera y todo, de Hamlet. Aparte de eso, esto es un western, pero diría también que tiene una pincelada. Ha leído ciencia ficción militarista en todo el despliegue que hacen los invasores, pero es que además creo que Cameron está haciendo aquí también su propio guiño, está haciendo lo mismo que quiso hacer H.G. Wells en su momento cuando escribió La Guerra de los Mundos, intentando poner a los lectores, en este caso a los espectadores de la película, en la situación de los nativos que son invadidos por unas colonias del exterior tecnológicamente superiores. En fin, todo esto es lo que tiene la película. Ahora voy al territorio spoiler muy rápidamente. A ver, ya a partir de aquí voy a desvelar cosas que yo creo que deberían de mantenerse sin saber antes de ver la película, así que os recomendaría que vierais primero la película y después vierais esto. Primero, la aportación del personaje que hace Sigourney Weaver, que no es ya la doctora de la primera, aunque también la tengamos por ahí como doctora en algunas secuencias, es territorio spoiler, es su hija, y ella también interpreta el personaje de su hija. Esa aportación es fundamental porque es junto con el chaval este descastado que establece relación con una de las especies, con un ejemplar también descastado de una de las especies marinas de la zona, de este mundo, de esta civilización del agua. Aporta una clave al final, sobre todo en las secuencias finales, una clave como fantástica en su unión con Pandora, con la naturaleza, con la identidad de Pandora, que es genial porque refresca genéricamente, digamos, el relato, que ha sido primero ciencia ficción, después hemos pasado por aventura, la parte Tarzán, western, y entramos ya en la parte, digamos, de la parte fantástica del final, que expresa plenamente lo que es ese personaje de Sigourney Weaver, que es es la hija adoptiva de Jake Sully. Toda la parte final es una secuencia trepidante con acciones en paralelo que recuerda mucho el desenlace de Aliens el regreso, ese desenlace trepidante de todo se está viniendo abajo en torno a los personajes, y ahí están ellos intentando sobrevivir. El personaje del antagonista es genial, está muy bien desarrollado en su vínculo con otro personaje esencial, que es Spider, que es este niño humano, que es muy tarzanesco también, es un niño humano que vive entre los Na'vi y que ha sido adoptado por los Na'vi y demás, y que está entre dos mundos, con un pie en cada mundo, y además con unos afectos paternofiliales que le llevan por ese camino de la ambigüedad, de la encrucijada y demás, muy bien diseñados. Se habla mucho de padres y de hijos, he dicho que es una película de legado, de familias, de herencias y de mitología, ¿no? Y la película plantea que hay mucho más desarrollo detrás, o sea, creo que el otro día leí una noticia que habían terminado de rodar la tercera, de completar la tercera, porque ya sabemos que las tres se han rodado en lo que suponen captura de movimiento y demás, pero falta la parte de imagen real y todo esto, y ganas de ver tercera y cuarta, pero ya. Entonces, todo el personaje de lo que le pasa a Kiri es fundamental. Los chavales, que son toda una especie de familia numerosa de Jake Sully, del protagonista con Neytiri, forman su propia tribu y tienen su papel de protagonista cada uno, su momento de protagonismo, pero ya digo, se centra todo en este hijo mediano, que es el hijo que crea problemas, que le da dolores de cabeza a Jake Sully y que se mete en todos los líos posibles, en todas las peleas, en todos los follones, y el personaje de Kiri, que establece ese vínculo con la naturaleza del lugar, ¿no? Y que aporta ese tono fantástico incluso visualmente, ¿no? Pero hay detalles de Cameron, el momento en que le pone el punto de vista subjetivo a una de las especies del lugar, el momento en el que de alguna manera también hay una historia de iniciación, reafirmación, de forja, de paso de la edad más adolescente a la edad adulta por toma de decisiones y por acontecimientos que se están viviendo y demás. Y en general creo que os he hablado de la mayor parte de las cosas sin tener que tampoco, ya digo, hay mucho, el despliegue militar que hace Cameron. Bueno, una cosa, ha leído sobre el viaje espacial, ha leído sobre las velas de luz,
en las grandes naves espaciales. Hay un diseño de naves espaciales al principio que dices, este tío se ha ampollado la ciencia ficción y está desarrollando, pero desarrollándolo pensando que eso pudiera ser real incluso. O sea, que incluso puede que lo esté proyectando, en fin. Película genial, 5 estrellas, tenéis que ir a verla, solo se puede ver en cine. Yo diría que solo la quiero ver en 3D. No, el 2D va a perder bastante y bueno, lo dejamos aquí. Espero que la disfrutéis y creo que es el gran retorno. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.